El Archivo Histórico de Guanajuato no era un lugar común. Era un santuario de memoria, un laberinto de papel y secretos donde cada legajo guardaba historias que podían hacer temblar los cimientos de la historia oficial. Las paredes de piedra centenaria parecían susurrar secretos casi imperceptibles, testigos silenciosos de décadas de intrigas políticas y traiciones familiares. Joaquín Ramírez ingresó en el archivo como un intruso en un territorio sagrado y peligroso. Su padre le había advertido miles de veces sobre los riesgos de hurgar en el pasado, pero el impulso de la verdad era más fuerte que cualquier advertencia familiar. Cada paso que daba resonaba con un eco metálico entre los estantes interminables, como si los propios documentos lo estuvieran observando, juzgando. El heredero del resentimiento. Alejandro Torres no era un visitante ordinario. Era un hombre forjado en el yunque del dolor histórico, un descendiente directo de aquellos que habían sido aplastados por el sistema político mexicano. Su mirada era un paisaje de cicatrices invisibles, un mapa de heridas generacionales que nunca habían logrado cerrar completamente. Mi familia fue más que derrotada, comenzó Alejandro, su voz una mezcla de rabia contenida y melancolía ancestral. Fuimos borrados deliberadamente, convertidos en un paréntesis olvidado en los anales de la historia nacional. Revelaciones documentales. Entre los legajos polvorientos, Alejandro desplegó una serie de documentos que parecían respirar secretos largamente contenidos. Cada página era como una herida abierta, cada línea un testimonio de las maniobras políticas que habían destruido familias enteras con la frialdad de una máquina burocrática. Los documentos revelaban una red de conspiraciones mucho más compleja de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Miguel Ángel no había sido simplemente un político astuto, sino un estratega capaz de mover hilos en las sombras con una precisión casi quirúrgica. Mi abuelo, continuó Alejandro, fue uno de los pocos que se atrevió a desafiar el sistema cuando el silencio era la única moneda de cambio. No fue solo un opositor político, fue un héroe olvidado. El momento de la confrontación. La tensión entre Joaquín y Alejandro era como un cable de alta tensión, a punto de estallar en cualquier momento. Años de resentimiento, dolor y secretos familiares se concentraron en un único instante dramático. Un forcejeo violento estalló entre ambos. Un disparo retumbó entre los archivos, haciendo que los documentos históricos temblaran. La sangre comenzó a manchar los legajos, como si la verdad misma estuviera siendo derramada sobre el papel. Tu familia no es lo que crees, le dijo Alejandro a Joaquín mientras lo sostenía contra una estantería antigua. Son arquitectos del dolor, constructores de un sistema que aplastaba a los débiles sin ningún remordimiento. El peso de la verdad. Cada documento era una pieza de un rompecabezas más grande y más oscuro. Familias habían sido sacrificadas en el altar del poder, destinos alterados con una simple firma, una orden, un movimiento burocrático aparentemente insignificante. Joaquín sentía que cada revelación lo hundía más en un abismo de comprensión demoledora. La verdad era un peso insoportable, un lastre que lo obligaba a reescribir toda su historia familiar. Epílogo, más allá de la venganza. No vine solo por venganza, declaró Alejandro, herido pero determinado. Vine por la verdad. Una verdad que su familia ha mantenido oculta durante generaciones. La sangre seguía corriendo sobre los documentos históricos. El archivo se había convertido en el escenario de un drama que llevaba décadas gestándose, esperando ser revelado. La sangre derramada es solo el inicio. Los secretos familiares están a punto de estallar como una bomba, revelando conexiones que cambiarán para siempre la comprensión de Joaquín sobre su propia historia.